Okay. So for this part, girls, the simple present asking information questions with where. Tenemos todavía el presente simple. Repetimos una y otra vez. El presente simple es un tiempo, gramáticamente hablando, que nos refiere a actividades, cosas de la vida que se dan con normalidad, que son tipo rutina, que son cosas que hacemos, que acostumbramos a hacer. ¿Ok? Y en esta ocasión estamos creando preguntas, o sea, preguntas de información con la palabra where. ¿Y qué significa where? ¿Alguien recuerda? Do you girls remember? ¿Dónde? Es, Pregunta, es una pregunta y significa dónde, es correcto. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, un pronombre, porque eso se va, digamos, dividiendo por eso, ¿no? Por pronombres. Vamos a hacer una vez más nuestra listita, es el I, luego tenemos el you, he, vamos a hacerlo en orden. You, we, they. El I, you, we, they, estos cuatro que he puesto en este ladito, nos van a referir a un auxiliar do. Les decía y repito, el auxiliar no significa nada. Ok, tanto el do, el don't, el does o el doesn't no significa nada, pero sí nos refieren a un tiempo. Por este otro lado voy a separar los pronombres he, she y el it. Y ustedes saben que estos pronombres son las terceras personas del singular y para ellos se utiliza el auxiliar das. Una vez más, no significa nada, pero sí nos refiere a qué. ¿A qué nos refiere? Por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta de tipo, ¿te gusta la mandarina? Digamos. O ¿tienes botas negras? ¿No? O sea, una pregunta cuya respuesta solamente sea sí o no. Así se clasifican las yes no questions. A ese tipo de preguntas con sus respuestas se le llama yes no questions y su característica es tener ese auxiliar do o el das. Dependiendo, si están trabajando con un pronombre he, she, it, cualquiera de los tres o su equivalente, deben utilizar el auxiliar das. Por el contrario, si están trabajando con el pronombre I, you, we, they, entonces utilizan el auxiliar do. De este modo, nosotros vamos a fijarnos acá el orden de where do they live in Tokyo? ¿Dónde viven ellos en Tokio? O sea, sí está dando una ubicación, pero quiere una ubicación quizá más precisa. Por eso es como que, ¿dónde vives en Cochabamba? Puedo decir en el barrio, no sé, en el barrio Loreto. Me estoy inventando. Y la otra, where do they live? ¿Dónde viven ellos? Where do they live? Cuando hablamos de una pregunta de información, me estoy refiriendo a que alguien me tiene que dar información porque lo estoy pidiendo. Ustedes ya han trabajado con esta palabrita de pregunta, que sería el where, que es dónde, pero no con verbos de acción. Nosotros hemos trabajado con por ejemplo, como where is my book. ¿Se acuerdan? Where is my book? Decíamos, ¿dónde está mi libro? Where is my book? Y eso era con el verbo to be. Cambia un tanto porque ahora sí necesitamos verbo de acción. Es, por ejemplo, como decir, ¿dónde tú estudias? ¿Cómo podría escribir eso? Where do you y el verbo estudiar. Where do you study? ¿Dónde estudias? Ahora sí quiero elaborar una pregunta como que, ¿dónde él trabaja? Where does he work? Bueno, Zaida, ¿qué diferencias encuentras entre estas dos preguntas? Two questions. ¿Y dónde se ha utilizado do, dónde das y por qué?
Zaira. Sí, teacher. La diferencia es dos, dos, Das. das. Ya, ¿y por qué será? ¿Cuál será la razón? Porque quiero saber el lugar. Ujú. Pero, ¿qué hace que yo ponga do o das en su defecto? O sea, uno de los dos elegir. Eh, El pronombre, ¿cierto? Es lo que les había explicado esto de aquí. En tercera persona. Ajá, así es. El you corresponde a este grupito, por lo que utiliza do, pero el das corresponde a este otro, entonces he. Por eso la correspondencia entre he, you, do, das. Hasta este punto, ¿se me logra entender? ¿Mm? Yes, teacher. Ok, pongamos en práctica este aprendizaje en los ejercicios. Aquí. Bueno, yo voy a ir escribiendo lo que me van a ir dictando. Tenemos entre, a ver, 2, 4, 6, 8 ejercicios. 4 y 4 van a trabajar. Zaida, primero, por favor, la 3, 4, 5, 6. From 3, 4, 5, and 6, you tell me the question. Aquí ya tienes la respuesta, Zaida, y lo que tienes que hacer es elaborar una pregunta que tenga estos datos que están en paréntesis. Y obvio tiene que ser coherente. Dale, Zaida, te escucho y anoto. que empiece mi compañero primero. Por favor. A ver, no sé, Dani. ¿Podemos, Dani? Sí, vamos a intentar. Ok. Peter works at the post office. A ver. Where does he the post office? Ok. Vamos bien, vamos bien. Where does he work? Esa sería la pregunta. Porque en este apartado, ¿ves? Peter works at the post office. Está utilizando el verbo trabajar. Works. Peter trabaja en el correo. Peter works at the post office. ¿Ok? Así sería. Entonces la pregunta tenía que haber sido, ¿dónde trabaja él? Where does he work? Respuesta, at the post office. Vamos, Dani, no te rindas. Number 4. Where work? No. Where does no sería la misma pregunta, o sea, where does work? Tiene la misma Bueno, información, ¿cierto, Dani? aquí pero tendría que ser aquí completa, ¿no? Aquí empezaríamos con das. Das la pregunta. Ok. Does he? Work Eso. At. at the post office. Eso. ¿Por qué ha cambiado un Yes, tanto la teacher. escritura? Ay, porque vean La esta respuesta es diferencia. corta. Ajá. Les dije que cuando la pregunta empieza con dudas es porque la respuesta tiene solo sí o tiene no. Claro que puede tener un poquito de complemento, pero lo importante es que tenga sí o no en el inicio. Aquí, por ejemplo, la 3 dice, ¿dónde trabaja él? Estoy pidiendo información. Y me avisan y dicen en el correo. En el número 4 ya no pregunto dónde, o sea, no estoy preguntando información, solo quiero que me corroboren, ¿no? Y digo, does he work at the post office? Él trabaja en el correo. Yo ya tengo la información, pero quiero ponerlo en evidencia. Y me responden, sí, él trabaja. Yes, he does. ¿Ok? Vamos, Dani, 2 más. Number 5.
em, sería, do you live in an apartment? Excelente. La pronunciación de la palabra live es live. Live. Okay. Do you live in an apartment? Perfect. Number 6. Where do you live in an Eso. apartment? Solamente where do you live? Ah, ok. Ajá. Porque si pregunta dónde vives, la otra persona responderá en un apartamento. Sí, eso. Ya, listo. A ver, 1, 2, 3, 4, ya está. Ahora sí, Zaida. Gracias, Dani. Zaida, tu turno. Number 7. ¿Qué puede ser? A ver. Where, Eso. Empezamos con where porque dio información. Where does does ¿qué más? he Okay. He, is it, it a restaurant. En este caso, tendríamos que poner el complemento every day. ¿Dónde come Ah, ya. él cada día? Ajá. Y la respuesta en un restaurante. That's it. Number 8, Saida. Podría decir no. No sé. No sería ahí. Empezamos con where. Eso está bien. Where do Do you you sit the front? Where do you sit during the class? Eso. ¿Dónde te sientas durante la clase? Y responde enfrente del, a ver, in front row. Ah, enfrente de el, ¿cómo se llama? Es el pilar. Enfrente del pilar. In front of the row. La 9, Zaida. Number 9. Where does she Okay. Where does does she go go to? Quizá ahí directamente, where does she go to school? Where does she go to school? Sí. To school. Y la respuesta de University of Wisconsin. Is okay. Último side, number 10. Sería
Where do Where, solo where. Where do is, perdón, es objeto. Is ujú, a book. my, My book. excelente. ¿Dónde está mi ¿Dónde? libro? Ujú, Sí. sobre mi escritorio, on my desk. Así se trabaja, chicas, esta parte del auxiliar con información o preguntas de información. Y por otro lado, también el tema este de las de yes y no, el do y el das. Y por último, el verbo to be si se necesita. ¿Han ido copiando tal vez? You copied. Yes. Yes. Muy bien, super good. Ok, ok, ok. Borrar entonces y nos vamos más abajo. Todavía estamos con este contenido, 3 ejercicios más. Esto yo les voy a explicar, ¿ok? Dice to class. La respuesta dice to class. En la clase o a la clase. A la clase. Entonces yo pregunto porque me dio información, no tiene la respuesta de yes o no y tampoco me habla de un verbo to be. Entonces asumo que es un where do you go every morning. ¿Dónde vas cada mañana? Where do you go every morning? Y respuesta to class, a la clase. Abajo me responde con in class. Y yo veo que entre el paréntesis está el verbo to be. Entonces voy a utilizar eso. Con el where, is. Bueno, en este caso are. Where are the students? ¿Dónde están los estudiantes? Where are the students? Ay, escrito mal. Students. Y respuesta en clase. In class. Otra abajo, in Australia. Pero en esta ocasión me ponen el verbo live, que es vivir. Entonces agarro y pregunto where. Do. ¿Por qué utilizo do? Porque kangaroos está en plural. Y el they o el auxiliar para plural en tercera persona y obviamente más de uno, eso significa plural, ya reemplaza un do. O sea, la regla dice que el do va a cubrir a los objetos o personas en plural. Entonces, where do kangaroos live? Estoy preguntando dónde viven los canguros. Where do kangaroos live? Y respuesta en Australia. ¿Hizo que ya está ahí? ¿Se entiende? Ok. Hay que practicar porque todavía hay un poquito de confusión en esto, al menos para mí, como decir, el complemento, o sea, por ejemplo, for do kangaroos live, o sea, mucho quiero escribirlo hasta en Australia. Ah, claro. Pero hay que fijarse en la respuesta. Si en la respuesta, digamos, hay algo, Dani, no pongas lo mismo en la pregunta, porque sería redundar y tal vez no tendría mucho sentido. Si yo pregunto dónde los canguros viven en Australia, entonces la respuesta ya no tiene sentido poner otra vez en Australia. Podría poner algo más específico o por el contrario cambiar directamente mi pregunta. ¿Ok? Ok, Súper. Voy a borrar entonces esto, I erase. Y vamos a trabajar la práctica esta hablando, ¿ok? Vamos a ubicar el trabajo oral y vamos a dividirlo en dos partes. Son 8 ítems. They are 8. Entonces los primeros 8 y los siguientes 8. Los primeros 8 lo puedes hacer tú, Dani. Can you do it? ok, teacher. Como en el ejemplo.
Sí, 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 básicamente sí. O sea, tu palabra es live, tú tienes que hacer una pregunta con live utilizando where todos y responderte a ti mismo. Ah, bueno, tú haces las preguntas y yo respondo. Eso vamos a hacer. Dale, Okay. dale. Where do you live? I live in Cochabamba. Mm, 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 eat lunch every day. Okay. Where, aquí no usa el auxiliar, ¿no? Where eat lunch every day? Where do you eat? Ajá. Ah, yeah. Where do you eat? Lunch every day. La pregunta tendría que ser todo esto. Completa. Where Sí, do you eat lunch every day? eso. Me estás preguntando dónde almuerzas cada día. Mhm. Eso, y my house. Okay. Where do you sit during class? During class? I sit in front of the whiteboard. Where do you study at night? I study at the university. Where do you go to school? I go to school in Quillacollo. Where do you buy, bueno, no sé si voy, school supplies? I buy school supplies at the library. Where do you buy your groceries? My groceries in the supermarket. Excuse me, teacher, más bien, ¿qué significa groceries? Son souvenirs. Groceries son cosas que compramos en el supermercado. Más Ok, pensé que puntualmente son cosas comestibles. suena a groserías. Sí, todos piensan eso. Hasta yo he pensado las primeras veces. Pero, ¿y cuándo se compra las groserías? Pero no, son alimentos, son como cereales, juguito, ese tipo de cosas comestibles. Thanks, teacher. ¿Ok? Where do you go on weekends? On weekend, I go to the pool, a la piscina, to the pool. Ok, thank you, Noemí. Ahora, el tuyo, Zaida, te toca preguntarme desde el 9 hasta el 16, from 9 to 16. Where does go at? Ay, no sé. ¿Qué pues? En este caso, Sai, solo me tienes que preguntar a mí. Todo, do you va a ser. O si es con where do you. Where do you class? ¿Así? After class. Where do you go sería. Where do you go after class? Eso. ¿Qué me has preguntado, Saida? ¿Tienes idea? ¿Dónde vas después de clase? De Eso, clase. eso De mismo. clase. Ujú. I go to the park. Where do you eat the dinner? Ok, eso sería dinner. 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 I eat dinner in my house. Comer. Ah, ya. ¿Dónde vas a comer? Ujú. El otro que. El número 11 El es ahí. otro.
¿Te ayudo? El 11, por favor. Ok. Utilizas el verbo be. Entonces, where are you? Name of a student in this room. Debes mencionar el nombre de un estudiante en el salón. Bueno, en este caso, Dani puede ser. Where is Dani? Puedes poner. ¿Dónde está Danitza? Where is Danitza? Y yo te puedo responder, is in front of the teacher. Algo así. En el Ya. paréntesis te dice qué es lo que hay que introducir, ¿ok? Ya, chicas, va a cortarse esta reunión, ¿sí? Y bueno, volvemos a ingresar.